Nunca imaginé que el campo de batalla más cruel no sería en medio de la guerra, sino en el salón de mi propia familia. Esta no es solo la historia de una hija ignorada, de una soldado subestimada o de una mujer silenciada. Es la historia de todas las personas que alguna vez fueron vistas como un error dentro de su propia casa. Si alguna vez te sentiste invisible, esta historia es para ti, porque no se trata de venganza, sino de memoria, dignidad y libertad. Nunca pensé que el día más humillante de mi vida no sería en el campo de batalla, ni en un ejercicio fallido, ni siquiera en una evaluación de alto rango, sino en la boda de mi propio hermano. De niña solía pensar que mi padre era invencible. Recuerdo una tarde de verano, tendría unos 7 años, cuando me enseñó a andar en bicicleta sin rueditas. Caí, me raspé la rodilla, lloré desconsoladamente, pero él no me abrazó de inmediato. En cambio se agachó, me miró a los ojos y dijo: «No llores por caer, Andrea. Lloras solo si decides no volver a intentarlo». Aquella frase, en su momento, me hizo sentir fuerte. Era su forma de educar, dura pero directa. Nunca imaginé que esa misma voz, años después, sería la que más me haría sangrar sin tocarme. Una ceremonia elegante, rodeada de flores blancas, velas perfumadas y gente bien vestida con sonrisas tan falsas que dolía mirarlas por más de unos segundos. Había vuelto a casa solo por ese evento. Tras 2 años desplegada en el extranjero, decidí hacer una pausa, pedir permiso y estar presente. No por mi padre, desde luego. Lo hice por Andrés, mi hermano mayor, el que siempre tuvo palabras buenas para mí, incluso cuando todo el mundo me daba la espalda. Llegué puntual, con mi uniforme de gala, bien planchado y reluciente, el mismo que me ha acompañado en mis momentos más difíciles, el mismo que muchos despreciaban en mi entorno como si vestirlo fuera un error, una vergüenza familiar. Lo llevé con orgullo, no para demostrar nada, sino porque era quien soy. Nada más entrar al salón de recepción, sentí el ambiente pesado. Caras conocidas pero lejanas. Tíos, primos, viejos amigos del colegio, todos hablando entre sí, riendo, compartiendo anécdotas de una vida en la que yo ya no tenía lugar. Caminé hacia una de las mesas del fondo. Intenté pasar desapercibida hasta que lo vi a él. Mi padre, con su porte de siempre, traje oscuro impecable, copa en mano, saludando como si fuera el protagonista de su propia película, rodeado de empresarios, colegas, socios. No me miró al principio, o quizás sí, y fingió no verme. Finalmente, cuando se acercó el momento del brindis, fue cuando me dirigió la palabra, o mejor dicho, me lanzó una flecha envenenada delante de todos. «Y ahí está mi hija», dijo con tono irónico, alzando la voz para que todos lo escucharan. La soldado. No fue a la universidad, pero bueno, al menos sabe manejar un arma, ¿no? Risas, risas incómodas, algunas sinceras. Yo me quedé helada. No respondí, no me moví. Sostuve la copa de cava con ambas manos, como si fuera un escudo frágil entre mi dignidad y su desprecio. Sentí que todos me miraban, como si esperaran que hiciera algo, pero no. Guardé silencio. Mi hermano me miró desde la mesa nupcial con una expresión que no supe descifrar. Tal vez vergüenza, tal vez impotencia. Clara, su flamante esposa, se rió. Fingido, sí, pero lo hizo. Y eso fue suficiente para que algo dentro de mí se partiera. Me retiré al fondo del salón, cerca del bar, donde un camarero me ofreció otra copa sin decir palabra. Lo acepté, no por sed, sino para tener algo que hacer con las manos mientras intentaba controlar las emociones. ¿Rabia? Sí. ¿Tristeza? También, pero lo peor, esa sensación de no pertenecer a ninguna parte. Recordé a mamá. Ella sí me apoyó cuando tomé la decisión de entrar al ejército. Cuando dije que no quería seguir la misma ruta de oficina y máster como Andrés. Cuando todos me tildaron de rebelde o desubicada, ella solo me abrazó y me dijo: «Haz lo que te haga sentir viva, hija. El resto ya lo entenderán».
Pero mamá murió hace 7 años. Desde entonces, papá se dedicó a moldear a Andrés como el heredero perfecto, y yo me convertí en la hija incómoda, la que no encajaba, la que era mejor mantener al margen. En medio de ese torbellino emocional, salí al patio buscando aire. Necesitaba escapar, al menos unos minutos. El aire nocturno era fresco, con olor a jazmín. Me apoyé en la barandilla, respirando hondo, y entonces lo escuché, papá hablando por teléfono a pocos metros, sin notar mi presencia. Sí, la invité por compromiso. Ya sabes, no podía dejarla fuera, pero no pinta nada aquí. Es una soldado, no entiende de negocios, de redes, de imagen. Andrés es quien realmente importa. Me paralicé. No era la primera vez que decía cosas así, pero nunca lo había oído con tanta frialdad, con tanta claridad. Cada palabra era una daga. Y lo peor era que lo decía sin rastro de vergüenza, como si fuera lo más normal del mundo despreciar a tu propia hija, porque decidió una vida distinta. Estaba a punto de irme, de volver al coche, quitarme el uniforme y desaparecer. Pero entonces, una voz interrumpió. ¿Ese es el modo en que se refiere a su hija? Mi padre giró la cabeza bruscamente. Yo también. Y ahí lo vi. Era el general Hugo McAllister, mi superior 1, de los altos cargos más respetados del ejército y lo más irónico, socio estratégico reciente del grupo empresarial de mi padre. Papá se quedó sin palabras. General, no sabía que estaba presente. McAllister caminó hacia él con paso firme y luego desvió la mirada hacia mí. Teniente, es un honor verla aquí. No todos los días uno se encuentra con alguien que lideró una operación de rescate como la de Tombuctú. Su informe fue impecable y su valor ejemplar. Tragué saliva. Sentí un nudo en el pecho. Apreté los labios para no llorar, no por debilidad, sino por el alivio inesperado de ser reconocida, de ser validada por alguien que sí sabía lo que valía. McAllister miró de nuevo a papá y, sin cambiar el tono, añadió: a veces los logros más grandes no se miden en títulos ni en corbatas, se miden en acciones. Y francamente, señor González, usted tiene una hija extraordinaria. Silencio. Papá intentó sonreír, pero su rostro se desdibujaba. Yo simplemente asentí. En ese instante, comprendí que no necesitaba que él me respetara, porque ya había alguien que lo hacía, y eso era suficiente para empezar. Después de aquel momento en la terraza, algo cambió. No en mi padre. Él no cambia, no le interesa, sino en mí. Ya no sentía la necesidad de justificarme. No quería encajar ni demostrar nada, ni competir con el hijo brillante que heredaría la empresa familiar. Solo quería la verdad y paz. Y quizás por primera vez, proteger mi propio nombre como he protegido a tantas personas en servicio. Volví al salón, me senté en la mesa más alejada del ruido y observé. Papá no volvió a hablar conmigo esa noche. Andrés tampoco. Clara me dirigió una mirada fugaz, pero evitó cualquier acercamiento. A sus ojos, yo era una presencia molesta, un recordatorio de que no todo lo que brilla en esa familia era oro. Y sin embargo, yo sabía algo que ellos no. El general McAllister no era cualquier invitado. Él estaba ahí no solo como aliado militar, sino porque su empresa de logística estaba a punto de firmar un contrato estratégico con el consorcio de mi padre. Y ese contrato tenía una cláusula muy particular: apoyo a veteranos y familiares directos en cargos directivos. ¿Quién lo había impulsado? Yo. Hace un año, cuando fui asignada temporalmente al área de relaciones civiles del ejército, propuse ese plan. McAllister lo respaldó. Y aunque nunca mencioné mi apellido, el destino quiso que mi padre se interesara en esa licitación, sin saber quién estaba detrás de parte del proyecto. Y ahora lo sabía, solo que todavía no entendía lo que eso implicaba. 2 días después de la boda, me desperté en casa de mi abuela. Ella me había ofrecido quedarse unos días más. Tú sabes, me dijo,
Este lugar necesita más voces sinceras y menos frases vacías. Mientras tomábamos café, me preguntó con franqueza, ¿y ahora qué vas a hacer? No respondí de inmediato, pero esa misma tarde conduje hasta el despacho de abogados militares, donde trabajé brevemente antes de ser enviada al extranjero. Revisé mis archivos, informes, contratos, y ahí estaba. El proyecto de inclusión de 1960, personal veterano en estructuras civiles, con firma digital mía y la de McAllister, incluyendo el nombre completo de mi padre como solicitante del acuerdo. Me quedé mirándolo, y de repente, todas las piezas encajaron. Papá no solo me despreciaba, estaba a punto de beneficiarse directamente de un sistema que yo ayudé a crear. Sin mencionarme, sin agradecer, sin reconocer ni un solo aporte. Y por si fuera poco, el borrador del contrato, aún no oficial, decía que el nuevo director de relaciones con entidades militares sería Clara, la esposa de Andrés. Ni siquiera él, ella, la misma mujer que se rió cuando me llamaron soldado de poca monta, volví a casa. No lloré. En su lugar encendí mi portátil y redacté un correo. Asunto conflicto ético de interés, estimado general McAllister. Adjunto copia del borrador del contrato de colaboración con el Grupo González. Solicito revisión urgente por posible, omisión de reconocimiento de autores intelectuales y conflicto de interés en la designación de la Dirección de Relaciones Militares. Quedo atenta. Teniente A. González, lo envié. Sin titubeos, sin miedo. 2 horas después, sonó mi teléfono. Era él. Sabía que eras tú, dijo sin preámbulos. Y me alegra no haberme equivocado contigo. Me explicó que la parte final del contrato aún no se había firmado, que lo de Clara no era definitivo pero sí sospechoso, y que agradecía mi integridad. Te propongo algo, me dijo. ¿Te animarías a presentarte tú misma como candidata para ese cargo? Me quedé en silencio. ¿Yo? ¿Dentro de la empresa de mi padre? No para servirle a él, continuó McAllister, sino para abrir camino a otros y demostrar que la sangre no define el valor, pero tampoco lo niega. Acepté, no por venganza, sino porque entendí que el único modo de cambiar las cosas es desde dentro. El lunes siguiente, fui invitada a una reunión en la sede del consorcio. No estaba en la lista oficial, pero McAllister la organizó informalmente. La sala de juntas era imponente. Cristal, cuero, pantallas planas. Mi padre estaba sentado al fondo, Andrés a su derecha. Clara no había venido. Cuando entré, todos los ojos se posaron en mí, algunos con sorpresa, otros con desdén, pero McAllister tomó la palabra. Les presento a la teniente Andrea González. Fue parte clave del desarrollo de nuestro programa de inclusión militar. Su experiencia en terreno, en gestión de equipos y en relaciones civiles la convierte en la mejor candidata para liderar esta colaboración. Silencio. Papá frunció el ceño. ¿Y desde cuándo se permiten soldados en juntas directivas? McAllister lo miró con calma. Desde que los soldados saben más de liderazgo que muchos ejecutivos. Yo no hablé. No era mi momento aún. Pero entonces, Andrés intervino, por primera vez, sin mirar a su padre. Si el proyecto es suyo, Andrea, debería liderarlo. Papá giró la cabeza como si su propio hijo lo hubiera traicionado. ¿Tú también? Andrés bajó la vista. Tú siempre dijiste que la empresa es de los que aportan. Ella lo hizo, y en ese instante supe que no todo estaba perdido, que incluso las estructuras más rígidas pueden quebrarse, que incluso la sangre, cuando se mira a los ojos, puede reconocer sus errores. Al salir de la reunión, papá no me habló. Ni un gesto, ni una palabra, pero Andrés me alcanzó en el pasillo. Me abrazó, torpemente, como quien no sabe si aún tiene derecho. Perdón, susurró, por no decir nada antes, por dejarte sola. Y aunque parte de mí quería empujarlo, gritarle, decirle todo lo que dolía, solo lo abracé, porque a veces las heridas necesitan espacio, no palabras. Esa noche Clara me llamó, su tono era frío, defensivo. ¿Vas a quitarme el puesto?, preguntó sin rodeos. Nunca fue tuyo.
respondí con calma. Te lo dieron por portarte bien, no por merecerlo. ¿Y tú lo mereces solo por ser soldado? No. Lo merezco porque lo construí. Silencio, colgó sin despedirse. Y así, la hija, no deseada, la soldado de poca monta, la invisible, estaba a punto de sentarse en una mesa que muchos pensaban que no era para ella, pero no para pertenecer, sino para abrir la puerta, porque el mayor acto de valentía no es gritar, es sentarse, con la espalda recta, y hablar cuando nadie espera que tengas voz. Nunca imaginé que la sala de juntas de la empresa de mi padre, ese lugar de techos altos, pantallas frías y alfombras silenciosas, sería el escenario donde me reencontraría con la versión más honesta de mí misma, no con el uniforme puesto, sino con la espalda recta y la voz firme, sin galones, sin insignias, solo con la verdad. Habían pasado 3 semanas desde la boda de Andrés, 3 semanas desde aquel brindis donde fui tratada como una nota al pie de la historia familiar, y ahora estaba sentada en la cabecera de la mesa de reuniones del Grupo González como nueva directora del programa de colaboración militar. No fue fácil. Los primeros días fueron incómodos. Muchos empleados no sabían cómo hablarme. Algunos me llamaban señorita, otros teniente, y unos cuantos ni me miraban. Pero no vine a caer bien. Vine a dejar huella. Un viernes por la mañana llegó un correo inesperado. Remitente. Anónimo, asunto, ten cuidado. El mensaje solo tenía una línea. Tu padre quiere anular tu nombramiento. Tiene un plan. No era paranoia. Lo conocía demasiado bien. Llamé a McAllister. Me dijo que ya había escuchado rumores, que algunos en la junta directiva se sentían incómodos con mi presencia, que papá estaba presionando para una reestructuración estratégica. Y entonces supe que había llegado el momento, no de defenderme, sino de exponer. Pasé el fin de semana escarbando. Volví a revisar informes, documentos internos, contratos firmados por papá en los últimos años, y encontré algo, una licitación adjudicada a una empresa de transporte fantasma. La dirección no existía. El propietario registrado era un ciudadano fallecido, y la firma de autorización era la suya. Lo imprimí todo, escaneé, archivé, sin prisas, sin alarmas. Y solicité una reunión extraordinaria de la Junta para el lunes a las 9:00 am. Tema: Auditoría de Integridad en Contrataciones Públicas. El lunes llegó, con una calma extraña. Me vestí con sobriedad. Camisa blanca, pantalón oscuro, cabello recogido, sin maquillaje, como quien no va a impresionar sino a resistir. Entré a la sala. Ya estaban casi todos, mi padre en el extremo opuesto. Frente a mí. No me miró. Perfecto. Tomé asiento, abrí mi carpeta y comencé. Buenos días, agradezco su presencia. Hoy no vengo a hablar como hija ni como militar. Vengo como responsable legal de un programa que busca construir puentes entre lo civil y lo institucional. Pero no se pueden construir puentes sobre barro. Silencio, saqué el primer documento. Aquí hay una licitación firmada en 2022 por esta empresa. Dirección inexistente. Dueño fallecido desde 2019. Contrato aprobado por el presidente del grupo, don Elías González, mi padre. Algunos directivos miraron a papá. Él se removió en su silla. Esto no es una acusación, continué. Es una alerta. Porque si nosotros, como entidad privada, no limpiamos nuestras prácticas, alguien más lo hará. Y no será con cortesía. Saqué una segunda carpeta. También encontré una propuesta de anulación del proyecto militar, con mi nombre tachado, y una nueva estructura firmada por Clara Menéndez de González, que curiosamente no pertenece a la empresa. Papá se levantó. Esto es un montaje, una vendetta personal. Me quedé en silencio unos segundos. Lo miré a los ojos y dije, no, esto es consecuencia. En ese instante McAllister, quien había estado conectado por videollamada, intervino. Confirmen mis palabras si me equivoco. La señora Clara no forma parte oficialmente de la Junta, ¿verdad? Uno de los contables respondió, correcto.
Solo fue propuesta como enlace externo. McAllister asintió. Entonces esta maniobra no solo es irregular, es desleal. Papá golpeó la mesa. Basta. Esta chica está aquí porque yo permití que viniera. Es mi hija, no una directiva de verdad. Todos quedaron en silencio. Yo respiré hondo. Gracias por recordarlo, papá, porque en esta sala se habla mucho de mérito, pero parece que para mí solo se habla de permiso. Tú me criaste para que pidiera permiso para todo, pero ya no pido. Actúo. Tomé el último sobre. Y para que no queden dudas, aquí está el informe legal con todas las inconsistencias detectadas. Lo enviaré al Comité de Ética Corporativa, y si no recibimos respuesta en 72 horas, se notificará a la Comisión Nacional de Contratación Pública. Papá empalideció. Andrés bajó la cabeza. Terminada la reunión, recogí mis cosas y me fui. No. Tenía ganas de quedarme a escuchar sus excusas. No necesitaba que me diera la razón, solo que me escucharan. Al menos una vez, al día siguiente me llegó una carta de mi padre posbreve. Seca Andrea. No entiendo por qué has elegido este camino. Has expuesto a tu familia. Has puesto en duda mi liderazgo. Pero aún así, eres mi hija, Elías. La leí 3 veces. La rompí en 4 y la tiré, porque ser hija no es una deuda eterna. Y el respeto no es heredado, se construye. El viernes por la tarde, mientras apagaba mi ordenador, alguien llamó a mi puerta. Era Andrés. ¿Tienes un minuto? Sí, respondí. Entró, se sentó frente a mí. Parecía más viejo, más humano. Papá va a renunciar, dijo. Asentí. Y me propusieron asumir su puesto, pero no quiero hacerlo sin tu apoyo. Le miré con atención. Yo no quiero un puesto, Andrés. Solo quiero que dejemos de vivir bajo su sombra. Tú incluido, él sonrió. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que todos estos años pensé que tú eras la rebelde, pero en realidad fuiste la más valiente. Me encogí de hombros. Solo estaba cansada de callar. Nos abrazamos, por primera vez, como iguales, y así, el lunes siguiente, se anunció oficialmente la renuncia de Elías González por motivos personales y de salud. Yo no asistí a la rueda de prensa. Me fui al parque, caminé, respiré, y al volver a casa encendí una vela. Saqué la última carta que me había escrito mamá, aquella que decía: nunca olvides quién eres, aunque los demás se esfuercen por hacerlo. La puse sobre mi escritorio, y mientras el sol caía, supe que no necesitaba perdón, solo memoria. El nombre de mi madre no aparecía en ningún cuadro de la casa familiar. No tenía una sala a su nombre en la empresa, ni un premio póstumo, ni una placa conmemorativa. Pero su presencia vivía en mí, en cada palabra que no dije, en cada silencio que soporté y, sobre todo, en cada decisión que tomé para no convertirme en lo que mi padre intentó moldear. Tras la renuncia de Elías González, mi padre, la empresa entró en una fase de transición. Andrés fue nombrado CEO interino, pero dejó claro en la primera reunión que no tomaría decisiones sin consultar conmigo. No porque me debiera nada, sino porque entendía, finalmente, que yo también tenía historia aquí, solo que nunca me dejaron contarla. Las primeras semanas fueron duras, los medios se hicieron eco de la renuncia. Algunos titulares hablaban de caída del patriarca. Otros insinuaban traición interna. Yo no di entrevistas, no necesitaba cámaras. La justicia no se demuestra en pantalla, se demuestra en hechos, y el primer hecho fue este. Implementamos una nueva política de ética interna, obligatoria para todos los altos cargos. Incluía formación en liderazgo con perspectiva de servicio, prevención de abuso de poder y protocolos de denuncia anónima. Muchos se resistieron. Algunos renunciaron, mejor así. Luego propuse algo más simbólico, renombrar el auditorio principal. Hasta entonces, se llamaba Sala Elías González. Cuando lo propuse en la junta, hubo murmullos, pero ningún voto en contra. Y entonces revelé el nuevo nombre, Sala Aurora Salazar, en honor a la mujer que sostuvo la familia en silencio durante décadas.
sin pedir nada a cambio, Aurora mi madre. La única persona que jamás necesitó humillar para brillar. Andrés me miró desde su asiento. No dijo nada, pero sus ojos se humedecieron. Papá. No asistió. Un mes después, recibí una carta certificada. No era de él, era del abogado de la familia. En su interior, un documento inesperado, el testamento de mi madre. Nunca supe que había redactado uno. Según el abogado, lo había dejado. Oculto con la indicación de entregarlo solo si su memoria era ignorada públicamente. Lo abrí con manos temblorosas. No hablaba de dinero, ni de propiedades. Era una carta, escrita de puño y letra. Andrea, sé que la vida te pondrá pruebas que no entenderás. Sé que te harán sentir menos, que te harán dudar. Pero tú eres más fuerte de lo que crees. Si estás leyendo esto, significa que hiciste lo correcto. Que hablaste, que te defendiste, que no te dejaste borrar. Mi único legado para ti es este. Nunca confundas respeto con obediencia. Y nunca olvides que el amor propio no se hereda, se construye. Haz lo que tengas que hacer. Te amo, mamá. Lloré. Lloré sin miedo, sin contenerme como cuando tenía 7 años y ella me dejaba dormir en su cama después de una pesadilla. No sabía que esa carta existía, pero llegó cuando más la necesitaba. Con el tiempo, los empleados dejaron de mirarme como una amenaza, empezaron a verme como lo que era, una profesional con principios. Iniciamos un programa de becas para jóvenes con padres en servicio militar, una red de mentorías para veteranos. Incluso abrimos un pequeño espacio en la web institucional titulado Hijos del Silencio. Historias de quienes nunca fueron escuchados. Y un día recibí un correo de un joven llamado Luis. Hola, Andrea. No tengo a nadie en mi familia que me apoye. Quiero ser ingeniero, pero trabajo limpiando oficinas para ayudar a mi madre. Leí tu historia. ¿De verdad puedo aspirar a algo más? Le respondí esa misma noche. Luis, el respeto no se compra, se construye. Y tú ya empezaste a construir. Sí, se puede. Lo incorporamos al programa de becas. 3 meses después, fue aceptado en la universidad. En su primera foto de estudiante, llevaba una camiseta que decía: mi madre vale más que cualquier apellido. Lo imprimí y la puse en mi oficina. Mi padre no volvió a escribirme, pero supe que vendió su casa y se fue al norte. Dicen que vive solo. Dicen que está enfermo. Dicen muchas cosas. Yo solo sé una: no lo odio. No porque lo haya perdonado, sino porque ya no lo necesito. Ese es el perdón más completo, el que no busca respuesta. El día que inauguramos oficialmente la Sala Aurora Salazar, invité solo a 5 personas, entre ellas mi abuela, Andrés, Clara, Luis y McAllister. Clara se acercó antes de comenzar y me dijo: no supe verte. No supe comprender lo que significabas, asentí. A veces hay que perderlo todo para empezar a mirar. No fuimos amigas, pero tampoco fuimos enemigas, y eso en estos tiempos ya era una victoria. Al finalizar la ceremonia, me quedé sola en el escenario, mirando el nuevo cartel, los rostros de los asistentes, la luz tenue del atardecer que se colaba por los ventanales. Y entonces susurré algo que llevaba años guardando: mamá, lo hice. No me borraron, y lo sentí, como una brisa cálida, como un abrazo que no se ve, pero se sabe. Y entendí que la verdadera herencia no es una casa, ni una empresa, ni una fortuna. La verdadera herencia es la dignidad recuperada. Han pasado 6 meses desde aquel día en que inauguramos la Sala Aurora Salazar. 6 meses desde que el apellido González dejó de ser una carga sobre mis hombros y empezó, al fin, a significar algo más que un apellido empresarial. No fue fácil. Nada de esto lo fue, pero hoy, por primera vez, me miro al espejo sin necesidad de justificarme, sin querer corregir nada, sin necesidad de pedir permiso. Con el tiempo, las responsabilidades pesaban menos, pero el vacío pesaba más. Cada reunión, cada firma,
Cada éxito corporativo me alejaba más de esa voz interior que solo pedía respirar. No me fui porque perdiera. Me fui porque, al ganar, entendí que el poder no me pertenecía si no podía dormir en paz. Ya no vivo en la casa familiar, ni en el piso que mi padre me ofreció a regañadientes cuando tenía 22 años. Ni siquiera en el departamento funcional que me asignaron cuando asumí el cargo directivo. No, ahora vivo en una pequeña casa, junto a un lago en la sierra, donde el silencio no duele, y el café sabe a tierra mojada, un lugar donde puedo escribir cartas que nadie espera. Responder solo las que yo elijo. Un día, sin planearlo, tomé una decisión. Estaba sentada frente al escritorio de mi oficina, revisando correos, cuando vi el sobre. Sin remitente, sin fecha. Dentro había una foto vieja. Mamá, en una feria, con un vestido de flores, sostenía a Andrés en brazos y yo, pequeña, con trenzas desordenadas, le apretaba la pierna. Los tres sonriendo. Papá no estaba. Al dorso había una nota con su letra. La felicidad nunca fue una foto, pero a veces la captamos sin querer. Me quedé mirando esa imagen durante minutos y entonces supe lo que tenía que hacer. Esa misma semana, convoqué una rueda de prensa. Los medios estaban confundidos. Pensaban que hablaría de un nuevo programa o del escándalo empresarial ya superado. Pero lo que dije fue otra cosa. Hoy no hablo como ejecutiva, ni como hija, tampoco como soldado. Hablo como Andrea Salazar. He decidido renunciar al apellido que nunca me dio refugio. Mi madre, Aurora Salazar, no necesitó títulos ni empresas para marcar mi vida. Su apellido, aunque ausente en los documentos, estaba siempre presente en mis decisiones más valientes. Adoptar el de quien me enseñó a luchar sin hacer ruido, mi madre. Hubo murmullos. Titulares, pontro, críticas, pero también cientos de mensajes. De mujeres diciendo, gracias, yo también quiero elegir mi nombre. En ese momento comprendí algo simple. La libertad también se escribe en los papeles que firmamos para ser quienes queremos ser. La empresa aceptó mi renuncia con sorpresa, pero sin resistencia. Me ofrecieron mantenerme como asesora externa. Acepté desde mí, la distancia, sin jerarquías, sin necesidad de entrar en ninguna sala con apellidos de cristal. Mi último día, Andrés me acompañó hasta la puerta. ¿Estás segura?, preguntó. Más que nunca. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le sonreí. Vivir, por fin. Conduje hasta la sierra sin mirar atrás. En el asiento del copiloto, la carta de mamá, la foto de la feria y un cuaderno nuevo, vacío. Llegué al atardecer. La casa estaba aún con olor a madera fresca. Coloqué una vela en la ventana, un gesto simple, un ritual. Y esa noche, por primera vez en muchos años, dormí sin soñar con gritos, ni con puertas cerradas, ni con frases que cortan. Dormí sabiendo que lo había hecho. No por venganza, sino por amor. Amor a mí, a mi madre, a la versión de mí que sobrevivió a todo eso sin volverse piedra. Un año más tarde, publiqué un libro, título, No me borraron, autora. Andrea Salazar era un testimonio, pero no de guerra, ni de empresas, ni de escándalos familiares. Era un relato sobre lo que significa existir sin pedir perdón por ser diferente, sobre cómo sobrevivir emocionalmente al desprecio de quienes deberían haberte cuidado, y sobre cómo reconstruir la historia desde donde los demás querían que terminara. Se convirtió en algo más grande de lo que imaginé, no por las ventas, sino por las cartas que recibía. Una de ellas decía, gracias, Andrea. Mi madre murió sin que nadie la reconociera. Pero ahora sé que su historia merece ser contada, la suya y la mía. Y entonces comprendí que esa era mi verdadera empresa. No una sociedad anónima, sino una red de mujeres reconstruyendo memoria. Por eso fundé Proyecto Aurora, una plataforma de historias contadas por hijas, madres y abuelas que fueron silenciadas, manipuladas o desheredadas emocionalmente, y que ahora reclaman su espacio sin ruido, pero con firmeza.
La primera historia publicada fue la mía, la segunda la de Clara. Sí, Clara, meses después, me escribió. Había dejado a Andrés. Se había mudado al sur, sola, y quería contar su versión. No como víctima, sino como mujer que también había sido criada para obedecer. Su testimonio era duro, incompleto, pero real, y lo publicamos, porque ya no necesitábamos perfección, solo verdad. Una mañana, al abrir mi buzón, encontré otro sobre, sin remitente, dentro, una hoja doblada, una letra que reconocí de inmediato. Era de papá. Andrea, no sé si merezco escribirte. Tal vez no, pero sigo tus pasos, y aunque no lo digas, sé que ya no me odias. Gracias por eso. No puedo cambiar lo que fui, pero te he seguido, llamando hija en mi mente, aunque ya no firmes como González. Te deseo paz, Lo guardé, no para perdonarlo, sino para recordarme lo lejos que he llegado. Esta mañana, mientras caminaba por la orilla del lago, vi mi reflejo en el agua, y no vi a la hija desechada, ni a la soldado subestimada, ni a la ejecutiva de paso. Vi a una mujer, completa, libre, dueña de su historia. Me senté en la roca más cercana, saqué mi cuaderno y escribí. No gané nada que no mereciera, y no perdí nada que no estuviera dispuesta a soltar. Mi casa ya no tiene nombre de otros, solo el mío, Andrea Salazar. Y por fin respiro. Hoy no quiero que me recuerden como la hija olvidada, ni como la soldado que nadie quiso aplaudir. Quiero que me recuerden como la mujer que incluso con el alma rota, eligió no romper a los demás. Como la voz que nació del silencio. Y si esta historia tocó alguna fibra de tu corazón, gracias. Gracias por escuchar, por sentir, por no mirar hacia otro lado, porque tal vez no todos tenemos el mismo pasado, pero sí el mismo derecho a sanar. Soy Andrea Salazar, y esta vez no me borraron. Gracias por estar aquí.